Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración del Rosario nos guíe hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 21 de diciembre, año del Señor 2022. A todos los que me escuchan les deseo un intenso tiempo de Adviento en preparación a la Natividad de nuestro Señor. Vamos a sumergirnos en la espera del nacimiento de nuestro Señor con otro relato de la beata Ana Catalina Emmerich que nos habla de las últimas etapas del camino de la Sagrada Familia. Y dice la Emmerich: en las últimas etapas, José se detuvo varias veces, pues María estaba cada vez más fatigada. Siguiendo el camino indicado por la borriquilla, hicieron un rodeo de 1 día y medio al este de Jerusalén. El padre de José había poseído algunos pastizales en aquella comarca y él conocía bien la región. Si hubieran seguido atravesando directamente el desierto que se halla al mediodía, detrás de Betania, hubieran podido llegar a Belén en 6 horas, pero el camino era montañoso y muy incómodo en esta estación. Siguieron a la borriquilla a lo largo de los valles y se acercaron algo al Jordán. Hoy vi a los santos caminantes que entraban en pleno día en una casa grande de pastores. Está a 13 leguas de un lugar donde Juan bautizó más tarde, en el Jordán, y a 7 de Belén. En la misma casa donde Jesús 30 años más tarde estuvo la noche del 11 de octubre, víspera del día en que por primera vez después de su bautismo, pasó delante de Juan Bautista. Junto a la casa y un tanto apartada de ella, había una granja donde guardaban los instrumentos de labranza y los que usaban los pastores. El patio tenía una fuente rodeada de baños que recibían las aguas de aquella mediante conductos especiales. El dueño parecía tener extensas propiedades y ahí mismo tenía un tráfico considerable. He visto que iban y venían a varios servidores que comían en aquella finca. El dueño recibió a los viajeros muy amigablemente, se mostró muy servicial y los condujo a una cómoda habitación, mientras algunos servidores se ocuparon del asno. Un criado lavó en una fuente los pies de José y le dio otras ropas mientras limpiaba las suyas cubiertas de polvo. Una mujer rindió los mismos servicios a María. En esta casa tomaron alimento y durmieron. La dueña de casa tenía un carácter bastante raro. Se había encerrado en su casa y a hurtadillas observaba a María y, como que esta dueña de casa era joven y vanidosa, la belleza admirable de la Virgen la había llenado de disgusto. Temía también que María se dirigiera a ella para pedirle que le permitiese quedarse hasta dar a luz a su niño. Y entonces tuvo la descortesía de no presentarse siquiera y buscó medios para que los viajeros partieran al día siguiente. Esta es la mujer que encontró Jesús allí 30 años más tarde, ciega y encorvada, y que sanó y curó después de hacerle advertencias sobre su poca caridad y su vanidad de un tiempo. También he visto allí algunos niños. La Santa Familia pasó la noche en este lugar. Hoy, al mediodía, vi a la Sagrada Familia abandonar la finca donde se habían alojado. Algunos de la casa los acompañaron a cierta distancia.
Después de unas 2 leguas de camino, llegaron al anochecer a un lugar atravesado por un gran sendero a cuyos lados se levantaba una fila de casas con patios y jardines. José tenía allí parientes. Me parece que eran los hijos del segundo matrimonio de su padrastro o madrastra. La casa era de muy buena apariencia, sin embargo, atravesaron este lugar sin detenerse. A media legua dieron vuelta a la derecha en dirección de Jerusalén y arribaron a una posada grande en cuyo patio había una fuente con cañerías de agua. Encontraron reunidas a muchas gentes que celebraban un funeral. El interior de la casa, en cuyo centro estaba el hogar con una abertura para el humo, había sido transformado en una amplia habitación, suprimiendo los tabiques movibles que separaban ordinariamente las diversas piezas. Detrás del hogar había colgaduras negras y frente a él algo así como un ataúd cubierto de paño negro. Varios hombres rezaban. Tenían largas vestimentas de color negro y encima otros vestidos blancos más cortos. Algunos llevaban una especie de manípulo negro con flecos colgado del brazo. En otra habitación estaban las mujeres completamente envueltas en sus vestiduras, llorando, sentadas sobre cofres muy bajos. Los dueños de la casa, ocupados en la ceremonia fúnebre, se contentaron con hacerles señas de que entrasen, pero los servidores los recibieron muy cortésmente y se ocuparon de ellos. Les prepararon un alojamiento aparte con esteras suspendidas que le daba aspecto de carpa. Más tarde he visto a los dueños de casa visitando a la Sagrada Familia en amigable conversación con ellos. Ya no llevaban las vestiduras blancas. José y María tomaron alimento, rezaron juntos y se entregaron al descanso. Hoy a mediodía María y José se pusieron en camino hacia Belén, de donde se hallaban solo a unas 3 leguas. La dueña de casa insistía en que se quedaran, pareciéndole que María daría a luz de un momento a otro. Y María, bajándose el velo, respondió que debía esperar 36 horas aún. Hasta me parece que haya dicho 38. Aquella mujer los hubiera hospedado con gusto, no en su casa, sino en otro edificio cercano. En el momento de la partida vi que José, hablando de sus asnos con el dueño de la casa, elogiaba los animales de éste y dijo que llevaba la borriquilla para empeñarla en caso de necesidad. Los huéspedes hablaron de lo difícil que sería para ellos encontrar alojamiento en Belén, y José dijo que tenía varios amigos allá y que estaba seguro de ser bien recibidos. A mí me apenaba oírle hablar con tanta convicción de la buena acogida que le harían. Aún habló de esto mismo con María en el camino. Vemos, pues, que hasta los santos pueden estar en error. Y por fin la Sagrada Familia llega a Belén. La llegada a Belén de la Sagrada Familia. Desde el último alojamiento, Belén distaba unas 3 leguas. José y María dieron un rodeo hacia el norte de la ciudad, acercándose por el occidente. Se detuvieron debajo de un árbol fuera del camino y María bajo del asno, ordenándose los vestidos. José se dirigió con María hacia un gran edificio rodeado de construcciones pequeñas y de patios a pocos minutos de Belén. Había allí muchos árboles. Numerosas personas habían levantado sus carpas en ese lugar. Esta era la antigua casa paterna de la familia de David, que fue propiedad del padre de San José.
habitaban en ella parientes o gente relacionada con José, pero estos no lo quisieron reconocer y lo trataron como fuera un extraño. En esta casa se cobraban entonces los impuestos para el gobierno romano. José entró acompañado de María, llevando el asno del capestro, pues todos debían darse a conocer cuando llegaban, y allí recibían el permiso para entrar en Belén. La borriquilla no está junto a ellos. Va corriendo alrededor de la ciudad hacia el mediodía, donde hay un vallecito. José ha entrado en el gran edificio. María se encuentra en compañía de varias mujeres en una casa pequeña que da al patio. Estas mujeres son bastante benévolas y le dan de comer, pues cocinan para los soldados de la guarnición. Son soldados romanos. Tienen correas que cuelgan de la cintura. La temperatura no es fría, es agradable. El sol se muestra por encima de la montaña entre Jerusalén y Betania. Desde este lugar se contempla un paisaje muy hermoso. José se halla en una habitación espaciosa que no está en el piso bajo. Le preguntan quién es y consultan grandes rollos escritos, algunos suspendidos de los muros. Los despliegan y leen su genealogía, como también la de María. José parecía no saber que también María, por Joaquín, descendía en línea directa de David. El hombre pregunta dónde se halla su mujer. Hacía unos 7 años que no habían regularizado el impuesto para la gente del país a causa de una cierta confusión y desorden. Este impuesto se halla en vigor desde hace 2 meses. Se pagaba en los 7 años precedentes, pero sin regularidad. Ahora es necesario pagarlo 2 veces. Como vemos, las cosas, los tributos romanos nunca han cambiado. Esto es un inciso mío, de Bárbara, no era Ana Catalina América, era yo. José ha llegado un poco retrasado para pagarlo, pero a pesar de ello lo tratan con cortesía. Aún no ha pagado. Le preguntan cuáles son sus medios de vida, y él responde que no posee bienes raíces, que vivía de su oficio y que además recibía ayuda de su suegra, que sería Ana, la madre de María. Hay en la casa gran cantidad de escribientes y empleados. Arriba están los romanos y los soldados. Veo fariseos, saduceos, sacerdotes, ancianos, cierto número de escribas y otros funcionarios romanos y judíos. No hay ningún otro comité semejante en Jerusalén, pero los hay en otros lugares del país, como Magdala, cerca del lago de Genazaret, a donde acuden a pagar las gentes de Galilea y de Sidón, según creo. Solo aquellos que no tienen bienes raíces sobre los cuales recae el impuesto correspondiente tienen que presentarse en el lugar de su nacimiento. Este impuesto será dividido dentro de 3 meses en 3 partes, cada uno con destino diferente. Una parte es para el emperador Augusto, para Herodes y para otro príncipe que habita cerca de Egipto. Habiendo participado en una guerra y teniendo derechos sobre una parte del país, es preciso darle algo. La segunda parte está destinada a la construcción del templo. Me parece que debe servir para abonar una deuda contraída. Y la tercera debiera ser para las viudas y los pobres que desde tiempo no reciben nada,
Pero, como casi siempre sucede, aún en nuestra época, este dinero no llega casi nunca a donde debe llegar. Se dan estos buenos motivos para exigir el impuesto, pero casi todo queda en manos de los poderosos. Y esto lo dice la América, no lo digo yo. Así que nunca ha cambiado, solo han cambiado las extensiones. O sea que los políticos de hoy van tomando más dinero y más poder en todo el planeta, en vez de que en un pequeño país como pudiera ser Jerusalén y todo. Entonces ahora lo van extendiendo a todo el planeta, pero el mecanismo, el funcionamiento, la lógica en que los poderosos funcionan siempre es lo mismo, siempre, ¿no? Esto lo digo yo y no lo dice América, pero coincidimos. Cuando estuvo arreglado lo de José, hicieron venir a María ante los escribas, pero no pidieron papeles. Dijeron a José que no era necesario haber traído a su mujer consigo. Añadieron algunas bromas a causa de la juventud de María, dejando al pobre José lleno de confusión. Hasta aquí por hoy. Entonces continuará. Yo espero de poderlo hacer o mañana o pasado mañana, poco antes de la Navidad, esperamos. Y quisiera añadir solo un pequeño comentario que sería esto, la última frase, lo de que añadieron bromas a los fariseos a causa de la juventud de María y dejando al pobre José lleno de confusión, ¿no? Bueno, esto hace claramente entender que el relato de Ana Catalina Emmerich es auténtico, o sea que realmente ella vio lo que relató, porque nadie que inventara una historia sobre José y María le vendría en la cabeza que los soldados o los escribas y los fariseos y otras personas podrían bromear sobre la grande diferencia de edad entre José y María y sobre la belleza y la juventud de María. Y lo que Ana Catalina Emmerich está describiendo son reacciones humanas reales que se observan en la vida de todos los días entre personas que se relacionan en su cotidianidad. Nunca Ana Catalina Emmerich se contradijo en sus relatos. No obstante que ella viviera esta experiencia cada año desde los 4 años de edad. Y esto es algo asombroso, un regalo que Dios nos ha dado a través de esta grande beata que San Juan Pablo II elevó después de 300 años de iglesia durmiente, para hacernos entender que si queremos conocer a nuestro Dios más de cerca, aquí lo tenemos en los relatos en las visiones de Ana Catalina Emmerich y en todo lo que aconteció. ¿No acaso en uno de sus últimos discursos y catequesis, Juan Pablo II habló de la asunción de la Virgen María con su resurrección, basándose precisamente sobre las visiones de la Emmerich? Solo la Emmerich dijo que la Virgen María resucitó. Y después se puede también notar, si se lee el tomo correspondiente de la Asunción de la Virgen María, se puede notar cómo que fue que antes el alma, ¿no?, de la Virgen María alcanzó a Jesús y después el cuerpo. El cuerpo fue adquirido por el cielo para juntarse al alma una vez que el cuerpo se haya glorificado, se haya transformado para que sea compatible con la dimensión del cielo. Yo esto lo tengo claro, pero creo que la mayoría de la gente no. Bueno, por eso que lo digo. Y nada, digo solo que hay que leer los signos que Dios nos envía a través de los santos y también de los relatos, de las visiones, de los milagros, porque Dios no nos deja solos, no estamos solos. Dios continúa siempre y continúa siempre a relacionarse con el ser humano. El problema es que el ser humano tiene ojos
que no ven y oídos que no escuchan. Y no sé, es un bloqueo psicológico espiritual que tenemos y no hay nada que hacer, pero sí que con las oraciones de las personas que han respondido a la llamada de la Virgen María, Reina de la Paz en Medjugorje, sí que poco a poco las cosas están cambiando. También sí, los poderosos y aquellos que han decidido alejarse de Dios permanentemente nos están haciendo la vida bastante difícil y también están usando maneras muy sofisticadas para entrar dentro del tejido de la fe católica, también en las formas más impensables, y intentar manipular también la Iglesia Católica. Pero tenemos que estar firmes en la fe, basarnos sobre las tradiciones de los santos, o sea, los relatos de los testimonios de los santos, las enseñanzas de los santos a partir de los apóstoles y andando siempre cada vez más adelante, y sobre la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y todo irá bien. Y por lo tanto, ahora os saludo a todos, un abrazo a Jesús por María y que paséis todos un feliz periodo de espera de la Natividad de Jesús nuestro Señor.